leído solamente los primeros 6 versículos de este capítulo 11 de Hebreos, que es probablemente uno de los capítulos más conocidos de este libro. Es el pasaje por excelencia de la fe, se conoce como el pasaje de los héroes de la fe. Y es un pasaje que es el pasaje de la fe por excelencia. La fe es un tema muy importante en la Escritura. Hemos leído que sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo en Gálatas capítulo 2 dice que lo que él vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Así que vivimos por fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Y recuerda, hermano, ¿a quién está dirigida esta carta? Hermanos, el contexto. No perdamos nunca el contexto porque nos ayuda a entender el texto. Esta carta está dirigida a un grupo de creyentes judíos que habían abrazado a Cristo, que habían creído en Jesús como el Mesías y habían puesto su fe en Él como su Salvador personal, pero que están considerando retroceder, volver atrás, tal vez por la persecución, por las dificultades de la vida, por las presiones que estaban recibiendo de otros judíos. Ellos estaban considerando abandonar la fe. Y en los últimos versículos del capítulo 10, veíamos la semana pasada que el escritor de Hebreos le habría dicho, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, si se volviere atrás y abandonara su fe por la que vive, dice Dios, no agradará mi alma. Y eso es lo que muchos estaban considerando hacer, retroceder. Tenían la tentación de volver atrás. Y el autor de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceder en la fe, abandonar la fe en Cristo, es perderse. Es perder nuestra alma. Y nosotros no somos, dice el autor de Hebreos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y como decíamos la semana pasada y como dice Primera de Pedro capítulo 1:9, el fin de nuestra fe, hermanos, no es tener una vida mejor en este mundo. El fin de nuestra fe no es que tengamos un mejor coche, una mejor casa. El fin de nuestra fe, dice Pedro, es la salvación de nuestras almas. Pero estas personas, estos hombres y mujeres, por causa de la persecución, por causa del sufrimiento, por causa de las presiones, estaban considerando abandonar su fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible la salvación de nuestras almas. Y llegamos a este capítulo 11. Y en este capítulo 11 el autor de Hebreos va a hacer dos cosas. En primer lugar, va a continuar hablándonos acerca de la fe, de lo que es la fe, y en segundo lugar les va a dar ejemplos, y nos va a dar ejemplos, nos va a presentar una larga lista de hombres y mujeres que vivieron por fe, buenos ejemplos de hombres y mujeres que supieron lo que era sufrir, lo que era la persecución, como ellos estaban padeciendo probablemente, que supieron lo que era ser presionados por causa de su fe, como ellos estaban siendo presionados, pero que no retrocedieron, se mantuvieron firmes en la fe y por esa fe, preservaron su alma. Y hermanos, todos necesitamos buenos ejemplos de lo que es tener fe y de lo que es vivir por fe. Y el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, comienza el capítulo 11, en el versículo 1, con una definición, con una descripción de lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo que seguramente muchos sabemos de memoria. Y aquí encontramos dos palabras importantes para definir la fe: certeza y convicción. Otra versión de la Escritura, dice, la fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Eso es fe. Estar seguros de lo que esperamos, estar convencidos de lo que no vemos.
la certeza, la convicción. La palabra certeza en el original es una palabra que se puede traducir también como apoyo, como respaldo. Así que la fe para nosotros como cristianos, la fe para el cristiano es como el fundamento, los cimientos de un edificio. La fe es lo que nos sostiene, lo que permite que no nos hundamos, lo que nos permite permanecer en pie en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de nuestra vida. Y convicción es la seguridad interna de que Dios va a hacer lo que ha prometido, que Él cumplirá su palabra. Hermanos, la historia de estos hombres y mujeres que tenemos por delante nos hablan de una fe en Dios y de una fe en su palabra. Las personas de esta lista simplemente son hombres y mujeres sencillos a los cuales Dios, en su gracia, les habló, les prometió algo y ellos creyeron a Dios, creyeron eso y lo que es más importante, hermanos, vivieron por eso. De hecho, la palabra que más se repite en este capítulo 11 no es la fe, sino por la fe. Y eso quiere decir, hermanos, que la fe auténtica, la fe real, no es simplemente una convicción interna, sino que es una convicción interna que nos lleva a hacer algo, a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera concreta. Por la fe, por lo que estos hombres y mujeres creyeron, es que ellos vivieron como vivieron e hicieron las cosas que hicieron. Por la fe nos conduce a algo y estos hombres y mujeres son ejemplo de ello. Dice el versículo 2, dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe, hermanos, es algo que se ve, es algo que se tiene que ver en nuestra vida. Y no solamente se tiene que ver en nuestra manera de hablar, no solamente en nuestro vocabulario, sino en nuestra vida, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de caminar. Dice que por ella, por la fe, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18, escribe, dice, así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y estos hombres y mujeres que aparecen aquí en esa lista son hombres y mujeres que nos muestran su fe. Y nos muestran su fe a través de sus obras, a través de su vida, a través de las cosas que ellos hicieron. Ahora, hermanos, ¿cómo se vio esa fe? A partir del versículo 4 vamos a encontrar cómo se ve esa fe desplegada en la vida de hombres y mujeres como tú y como yo. No eran superhombres ni eran supermujeres, eran hombres y mujeres como tú y como yo. En esta mañana solamente vamos a ver los dos primeros ejemplos que presenta el autor de Hebreos. El primer ejemplo que presenta en el versículo 4 es el ejemplo de Abel. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel pertenece a la primera generación de hombres nacidos después de la caída. La primera generación de hombres que nacieron fuera del Edén y en una condición pecaminosa. La historia de Abel la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Vamos a leerlo porque son unos poquitos versículos nada más. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Si no, yo creo que podemos proyectarlo también en la pantalla. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, dice así. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El autor de Hebreos comprime la historia de Abel en un solo versículo, pero el contexto mayor es estos versículos que hemos leído de Génesis capítulo 4. Hermanos, ¿qué es lo que vemos en la vida de Abel? ¿Cómo se veía la fe en la vida de este hombre? En primer lugar, vemos la fe de Abel, vemos su fe en que adoró a Dios. Y no solo en que adoró a Dios, sino que en su adoración él ofreció lo mejor a Dios. De hecho, eso es lo que dice el versículo 5. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos hicieron algo, los dos ofrecieron algo a Dios. La diferencia es que en Abel lo que originó eso, lo que originó la ofrenda que dio a Dios fue su fe, no en Caín. Dice que por la fe fue que Abel ofreció un mejor sacrificio. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice que, hablando el apóstol Juan, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano, las de Abel, justas. Así que la Biblia nos habla de Abel como un hombre justo y de Caín como un hombre maligno. Algunos, cuando leen este pasaje de Génesis, piensan que Dios prefirió a Abel por lo que le dio, por la ofrenda que le dio. Y en parte es posible, porque la ofrenda de Abel era mejor. La ofrenda que trajo Abel a Dios fue un animal. Él ofreció un animal, un cordero perfecto, sin mancha. Dice un cordero primogénito de lo gordo, sin mancha, que señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señala a Jesús, el cual es el único medio, el único camino por el cual nos podemos acercar a Dios y por el cual podemos ser aceptos delante de Dios. Así que el cordero que estaba ofreciendo Abel en fe a Dios era un cordero que estaba señalando al Cordero de Dios, ¿no? El cual derramó su sangre, Cristo, y sin la cual no hay perdón de pecados. Pero yo creo, hermanos, que lo que agradó a Dios no fue solamente la ofrenda, sino que lo que agradó a Dios fue el que trajo la ofrenda, el adorador, el que ofrece. Dice Génesis capítulo 4, el versículo 4 que hemos leído, dice que miró Jehová con agrado, ¿qué? Dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda. Las dos cosas. Dios no solamente miró con agrado la ofrenda, sino a Abel. A Dios no solamente le agradó la ofrenda, a Dios le agradó el corazón de Abel. Y hermanos, Dios sabe lo que está ocurriendo. Cuando hacemos las cosas que hacemos, Dios no solamente ve lo que estamos haciendo, Dios ve nuestro corazón. Dios sabe lo que está ocurriendo. A lo mejor externamente aquí simplemente lo que vemos, lo que podemos ver es que hay dos hombres que se acercan a Dios y que cada uno trae algo, cada uno trae de lo que tiene. Uno era pastor, otro era labrador y cada uno trae lo que tiene. Pero realmente Dios lo que estaba mirando, hermanos, es lo que siempre mira.
Y lo que Dios siempre mira, hermanos, es el corazón. No mira solamente lo que nosotros le damos, sino el corazón con lo que nosotros le damos lo que le damos. Y aquí está ocurriendo esto. Dice que Abel era justo y que Caín tenía un corazón maligno. Entonces, Abel, ¿qué podemos aprender de él? Podemos aprender de él que la fe de Abel era una fe que le llevó a adorar a Dios. Y adorar a Dios con un corazón puro, íntegro, sincero. Y eso hizo que su ofrenda no fuese cualquier ofrenda, que no le diese cualquier cosa a Dios, sino que le ofreció de lo mejor que tenía. En su corazón, en el corazón de este hombre Abel, lo que había era un deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios y de hacerlo con todo su corazón. Por eso cuando dice que le ofreció un más excelente sacrificio, hermano, eso es el resultado natural de una persona que realmente quiere agradar a Dios con todo su corazón. Cuando tú quieres agradar realmente a Dios de todo tu corazón y hay en ti un corazón de adorador, tú lo que quieres es no darle a Dios cualquier cosa. Tú quieres darle lo mejor. Así que la diferencia entre Abel y su hermano Caín no es tanto un asunto de ofrenda, sino que es un asunto del corazón. Y la fe, hermanos, que agrada a Dios es la fe que surge de un corazón recto, íntegro, enamorado de Él y que se manifiesta en ofrecerle lo mejor que tenemos al mejor que tenemos, que es el Señor. Por eso Abel no ofreció cualquier cosa. Dice que Caín, de lo que primero le vino a la mano, eso hizo. Pero Abel dijo, no, voy a ofrecerle, ¿qué voy a hacer? De lo primogénito, de lo más gordo, de lo mejor, eso es lo que le voy a ofrecer. Y eso es lo que agradó al corazón de Dios. Su corazón. Su corazón. Su deseo de poner a Dios en primer lugar. Y la fe verdadera, hermanos, cuando es una fe auténtica que emana de una experiencia auténtica con Dios, nos lleva a eso. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos todos en esta mañana es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis dones, con mis talentos, con mis recursos? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando cualquier cosa? ¿Lo primero que me viene a la mano? Sí, voy a la iglesia, pero ¿cómo voy? Sí, adoro a Dios, pero ¿cómo adoro a Dios? Y son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Lo que nos sobra? Si me sobra tiempo después de hacer todas las cosas que tengo que hacer y de ver todas las cosas que quiero ver, entonces a lo mejor aparto un tiempo para leer su palabra, a lo mejor tengo un tiempo para estar con Él. Hermanos, esa no es la fe de Abel. Esa no es la fe que honra y agrada a Dios. Una fe que pone a Dios, que relega a Dios a un segundo, a un tercero, a un cuarto lugar. No es una fe que honra a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que considerar esto. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando lo mejor? ¿Le estoy dando la prioridad en mi vida? ¿Le estoy dando el primer lugar en mis prioridades, en mi tiempo? Y no solamente eso, hermanos. No solamente el ejemplo de Abel nos debe llevar a considerar qué es lo que le estamos dando, sino a considerar cómo le estamos dando lo que le estamos dando, cómo lo estamos haciendo. Lo que yo hago, aún lo que yo hago para el Señor, ¿de dónde surge? ¿Lo hago movido por una motivación pura? ¿Con un corazón sincero? ¿Movido por mi amor por el Señor? ¿O tal vez busco otras cosas? Porque podemos hacer las cosas por muchas razones y por muchos motivos. Incluso podemos servir al Señor y podemos servir en la iglesia por motivos equivocados.
tal vez movidos por un sentido del deber, por un sentido de la obligación, o tal vez podemos hacer cosas y servir al Señor simplemente movidos por un deseo de ser vistos. No buscando su gloria, sino buscando nuestra propia promoción y nuestra propia gloria. Y sabes, hermano y hermana, Dios no solamente mira lo que tú haces, Dios mira tu corazón. Y tú puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero si tu corazón no es un corazón sincero e íntegro y no mana de una devoción y de un amor sincero hacia el Señor, no es una ofrenda que agrade a Dios. Entonces tenemos que examinarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y hermanos, aquí hay algo importante también en la vida de Abel, porque dice el pasaje de Génesis que su obediencia, ¿qué le costó? Su fe y su obediencia, ¿qué le costó? Le costó la vida. Su obediencia a Dios y su fe en obediencia a Dios le costó la vida. Entonces, hermano y hermana, si yo pienso que caminar por fe significa que no voy a tener problemas, que le voy a caer bien a todo el mundo, que no voy a pasar por dificultades y momentos difíciles en mi vida, con Abel no fue así. Y con la mayoría de estos hombres y mujeres que aparecen en esta lista, no fue así. Seguir a Cristo, hermanos, no es fácil. No es fácil seguir a Cristo en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, en un mundo corrompido, inclinado al pecado, en un mundo en el que continuamente te está lanzando ofertas, no para acercarte a Dios, sino para alejarte a Dios. En un mundo que no va a entender que tú tengas principios diferentes a ellos. Y hermanos, siempre lo decimos, tenemos que ser conscientes. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Y si nosotros como cristianos queremos vivir como Jesús vivió y vamos a hablar y vamos a predicar las cosas que Jesús predicó, no podemos esperar otra cosa que persecución. La fe y vivir por fe muchas veces va a implicar eso. Menosprecio, desprecio, rechazo, y muchos hermanos nuestros en otros lugares por la fe están sufriendo pérdida de sus bienes materiales, incluso de su propia vida. Pero todos estos hombres y mujeres que aparecen en Hebreos capítulo 11, y Abel puede levantar la mano y puede decir, merece la pena. Mereció la pena adorar a Dios, hermanos. Merece la pena seguir a Cristo. Así que, hermanos, ese es el primer ejemplo que nos pone el autor de Hebreos, Abel. Y él lo está haciendo no por nivel de importancia, sino por orden cronológico. El segundo ejemplo es Enoc. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un personaje más o menos conocido. A lo mejor tú ya sabes, tú ya lo conoces, tú ya sabes quién es Enoc, o a lo mejor no tienes ni idea de quién es Enoc. ¿Dónde está la historia de Enoc? Pues en Génesis también. En Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo también en esta mañana. Muy cortito. Son 5 versículos, 4 o 5 versículos. Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? No sé si está puesto en la pantalla o no. Leo, Génesis 5, 21, dice, vivió Enoc 75 años. Hermanos, ten en cuenta, fíjate en los años, creo que es importante los años. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó
Dios. Todo lo que sabemos, prácticamente todo lo que conocemos de este hombre, Enoc, los encontramos en estos 4 versículos. Pero es interesante, hermanos, porque lo que nos dice de Enoc y lo que nos dice también Hebreos es que Enoc agradó a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Queremos agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Y queremos agradar a Dios no para ganarnos su favor, porque ya tenemos su favor. Su favor nos lo dio no en nuestro mejor momento, sino en nuestro peor momento. Su favor lo tenemos en Cristo. Tenemos el favor de Dios por la justicia de Cristo, por la obra vicaria en la cruz. Pero cuando entendemos eso, hermanos, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y su increíble amor expresado a nosotros a través de su gracia y de su misericordia, el conocimiento de ese amor nos debe llevar a eso y nos lleva a eso, a un deseo de agradarle, a querer agradar a Dios. Mi deseo es este, yo quiero agradar a mi Señor. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cuáles son las cosas que agradan a Dios? En la Biblia encontramos cosas y nos dice de cosas que agradan a Dios y también encontramos cosas que no agradan a Dios y tenemos que saber cuáles son ellas, cuáles son las que le agradan y cuáles son las que no le agradan. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que agradó a Dios de la vida de Enoc? ¿Qué es lo que agradó a Dios en Enoc? Y la respuesta está muy a la vista en los versículos, en el pasaje de Génesis que hemos leído. Porque dice que 2 veces dice en estos 4 versículos que Enoc caminó con Dios. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y eso es lo que se destaca. Si hay algo que se destaca en estos versículos, es esto. Y lo repite 2 veces en 4 versículos. Y caminar con Dios, ¿qué significa? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué significa? Caminar con Dios significa comunión con Dios. Caminar significa tener una relación con Él. Y este hombre, Enoc, en el Antiguo Testamento, hace muchos años, fue un hombre que se definió y que la Escritura nos lo define como alguien que tenía una relación con Dios. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata la obra de Jesús y el propósito de Dios a través de la obra de Jesús, de que tengamos relación con Él. Muchas veces se dice esta frase, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Y es una frase un poco manida, pero la verdad es que hay muchas personas que solamente tienen una religión y no tienen una relación con Dios. Y Cristo vino a reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener comunión con Él. Y aquí habla de caminar. Y tú caminas con una persona cuando tienes relación con esa persona. Cuando hay algo en común, cuando tienes algo en común con esa persona. Y podemos caminar con el Padre porque hay algo en común que tenemos con el Padre. Mejor dicho, alguien en común que tenemos con el Padre. ¿Quién? El Hijo. A Cristo. Es por Cristo que nosotros podemos caminar con Dios, hermanos. ¿Os acordáis el pasaje del hijo pródigo? Ese muchacho desconsiderado, maleducado, que afrenta a su padre, que le pide las riquezas, que se va, que desperdicia todo, los bienes de su padre, que se encuentra luego en la miseria, en la más absoluta de las miserias, cuidando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Y dice que en un momento él vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hasta el más pequeño de los criados tiene comida de sobra y tiene vestido y tiene un techo donde cobijarse. Y volvió en sí y arrepentido dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de que me recibas como un hijo, recíbeme como el más pequeño de tus criados. Y este muchacho se levanta con su ropa sucia, andrajosa, y empieza a caminar hacia la casa del padre y dice que
la Escritura que el padre cada mañana está saliendo y mira el camino esperando a ver si vuelve su hijo, y esa mañana el padre ve al hijo de lejos y no espera a que el hijo llegue, sino que dice que sale corriendo hasta donde está el hijo y se echa a su cuello, lo abraza, lo besa, lo pone un anillo y ni le deja hablar. El discurso que todo el camino iba preparando, y le deja hablar. Dice, tú eres mío, tú eres mi hijo. ¿Y qué ocurre? Hermano, ¿dónde se encuentra el padre con el hijo? ¿En la casa? En el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Y tú y yo, cada uno de nosotros nos hemos encontrado con el Padre en el camino. Y ahora, una vez que nos hemos encontrado con el Padre en el camino, podemos caminar con el Padre en el camino hasta llegar a nuestra casa. Hermanos, podemos caminar con Dios porque hay algo que tenemos en común, que es Cristo. Pero hermanos, cuando tú caminas con una persona, eso también significa algo. No solamente que tienes algo en común, significa que tú estás de acuerdo con esa persona. En el libro de Amós, en el capítulo 3, Dios hace una serie de preguntas a través del profeta a su pueblo que son importantes. Y en Amós capítulo 3, versículo 3, encontramos una pregunta muy importante que Dios hace a su pueblo. La pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta retórica. Y la respuesta es no. No pueden andar dos personas si no están de acuerdo. Y básicamente lo que Dios está diciendo aquí es, tú y yo no podemos caminar juntos si tú no estás de acuerdo conmigo. Y hermanos, caminar juntos y caminar con Dios no significa que Dios entra en nuestros caminos. Esto lo hemos dicho varias veces desde aquí. Porque a veces pensamos que caminar con Dios es que Dios entre en mi camino. Y no es así. El Señor, yo tengo una idea y venderle a Dios nuestra idea. Señor, yo tengo un pensamiento, yo tengo unos sueños, yo quiero que tú bendigas mis planes, yo quiero que tú bendigas mis sueños, yo quiero que tú bendigas mi caminar. Y no es así. No se trata de que Dios asuma nuestro sueño, se trata de que tú asumas el sueño de Dios para tu vida. No se trata de que Dios entre en tus caminos, Dios no va a entrar en nuestros caminos. Olvídate, Dios no va a entrar en tus caminos. Eres tú el que tienes que entrar en sus caminos. Y si tú no estás de acuerdo con Él, no puedes caminar con Dios. Y estar de acuerdo con Dios es estar de acuerdo con lo que Él dice y con lo que Él dice en su palabra. Hermano, yo no puedo caminar con Dios si vivo de espaldas a la palabra de Dios. No podemos caminar con Dios viviendo de espaldas a la palabra de Dios, sin tener en cuenta su palabra. No podemos caminar con Dios diciendo yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo hago mi voluntad. Hágase mi voluntad. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es, Señor, yo sé que tú eres mucho más sabio que yo. Yo sé que tú ves más alto. Yo sé que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Y entonces, cuando tú sabes eso, no te sale decir, Señor, hágase mi voluntad. Lo que te sale es, Señor, hágase tu voluntad. Yo tal vez tengo planes, yo tal vez tengo sueños, pero yo no sé qué es lo mejor para mí. Tú sabes lo que es mejor para mí. Así que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. Yo quiero caminar contigo. No quiero que tú vengas en mis caminos, porque yo sé que tú no vas a venir en mis caminos. Y Señor, si me desvío, si por alguna razón yo pierdo mi mirada y me despisto con las cosas de este mundo, Señor, agárrame fuerte, Señor.
y atráeme de nuevo a tu vereda. Como decía el salmista, muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame tus veredas, Señor. Caminar con Él es que su palabra realmente tenga cabida en nosotros. Jesús, la noche en que fue entregado, en Juan capítulo 14, versículo 15, le dijo a sus discípulos, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Muchachos, si vosotros verdaderamente me amáis, eso se va a ver en algo muy sencillo. Se va a ver en si guardáis o no guardáis mis mandamientos. Y la manera más auténtica y genuina de mostrar nuestro amor por Dios es hacer lo que Dios nos dice que hagamos, lo que Dios nos pide que hagamos. Y si yo soy cristiano y tengo una relación con Dios y camino con Dios, eso significa que yo voy a estar de acuerdo con Él. Y voy a estar de acuerdo con lo que Él dice. Y voy a estar de acuerdo que lo que Él me dice y lo que Él me pide es lo mejor para mí. Y eso es caminar con Dios. Y eso es lo que hizo Enoc. Enoc caminó con Dios porque estuvo de acuerdo con Dios. Porque fue lo suficientemente sabio para entender su condición, su falta de conocimiento, su falta de sabiduría, la grandeza y la sabiduría mucho más alta, mucho más sabia del Señor. Pero otra cosa importante, hermanos, es que en este ejemplo, en el ejemplo de Enoc, es que Enoc no solamente caminó con Dios, no solamente tuvo comunión y relación con Dios. Cuando decía, fíjate en los años, lo que impresiona de la vida de Enoc no es solamente que caminó con Dios, sino que caminó con Dios 300 años, dice la Escritura. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Y de qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de perseverancia. 300 años caminando con Dios fielmente. Hemos dicho antes que esta carta, por esto Hebreos 11 es importante, este capítulo es importante en esta epístola, porque esta epístola está dirigida, hemos dicho antes, a judíos que ante la dificultad estaban siendo tentados a retroceder, a abandonar su fe, a dejar la carrera de la fe, pero el autor de Hebreos le presenta a Enoc, se lo pone en la cara como un ejemplo de perseverancia. Estos hebreos tal vez llevaban un poco tiempo, tal vez unos pocos años, caminando en la fe, pero Enoc caminó 300 años. 300 años. Y Enoc es un ejemplo de perseverancia. Y la perseverancia, hermanos, es importante en la vida del cristiano. Lo importante, tan importante, hermanos, como la fe, es la perseverancia. Fijaos lo que dijo Jesús, acordaos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22, dijo que, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esto es algo que tal vez deberían haber leído los hebreos. Vais a pasar dificultad, vais a pasar persecución, vais a pasar por momentos difíciles por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y esto lo repite el Señor Jesús en este mismo evangelio, en el capítulo 24, versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ya, sí, pero es que, a ver, vale, Enoc, 300 años caminando con Dios, pero claro, seguramente es que los tiempos de Enoc no eran como los nuestros. Seguramente Enoc lo tuvo bastante más fácil que nosotros. Seguramente los tiempos eran mejores, no había tanto pecado, no había tanta maldad como hay hoy. ¿Qué dice la Biblia de los tiempos de Enoc? En Judas capítulo 14, en Judas 14, solamente tiene un capítulo, Judas versículos 14 al 15 dice, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, este es Enoc del que estamos hablando, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas
duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas nos abre como una pequeña ventana para que podamos ver un poco cómo eran los tiempos en los cuales vivió Enoc, que fueron tiempos malísimos, dificilísimos. De hecho, esa generación, la generación de Enoc, fue la generación sobre la cual Dios envió el diluvio. Y Enoc, en medio de esa generación, permaneció fiel en su fe a Dios. No 1 año, no 2 años, no 3 años, no 40, 300 años, perseverando, caminando con Dios, agradando a Dios. Así que por la fe, Enoc, ¿qué podemos aprender de él? Enoc fue un hombre que tuvo comunión con Dios. Y eso es fe, eso es vivir por la fe. Si la fe no nos lleva a tener comunión con Dios, entonces no es fe. Por la fe caminó con Dios. Fue un hombre que perseveró en su comunión. Por la fe perseveró en caminar con Dios. Y eso también es importante. La fe que agrada a Dios es una fe que dura y que nos hace perdurar en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. ¿Pero en qué contexto, hermanos? Enoc fue fiel y caminó con Dios en medio de una generación infiel y pecadora. Y se mantuvo en una vida pura delante de Dios en medio de un mundo impuro. Y hermanos, a veces nosotros no, como decía antes, nos justificamos y nos quejamos. Es que la vida está fatal, es que el mundo en el que vivimos es que está lleno de maldad, está lleno de pecado. Hermanos, la Biblia habla de eso. Y los tiempos no van a ir a mejor. Los tiempos van a ir a peor. Porque Jesús dijo que en los postreros días la maldad se multiplicará. Y la maldad se va a multiplicar. Alguien dijo que no nos debiera sorprender que el mundo esté en tinieblas. Lo que debiéramos preguntarnos es dónde está la luz y dónde está la sal. Y la luz y la sal somos nosotros. Debemos ser nosotros. ¿Dónde están los hombres y mujeres que caminan con Dios y que se mantienen fieles a Dios y a su palabra en medio de un mundo y de una generación infiel y en tinieblas? Antes hemos cantado este corito, ¿no? Somos pequeñas llamas, ¿no? Salva nuestra España. Y la Biblia dice que tú y yo somos luces. Y Santiago dice que cuán grande incendio puede generar una pequeña llama. Una pequeñita llama puede ser el comienzo de un grande incendio. Y hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer con un solo hombre o una sola mujer que realmente brille por Jesús, que arda por Jesús. Con una pequeña llama en el corazón de un hombre y una mujer no sabemos lo que Dios puede hacer. Y oramos por nuestro país. Pero hermanos, orar por nuestro país puede ser relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, heme aquí. Señor, prende en mí. Que yo pueda ser una pequeña luz, aunque sea una pequeña luz en medio de la oscuridad, aunque sea una pequeña llama que arde por ti y para ti. Porque es increíble. Y tú puedes hacer cualquier cosa con una pequeña llama ardiendo en un hombre y una mujer de Dios. Y hermanos, no nos quejemos tanto de nuestra situación, de cómo está el mundo. Sí, ya sabemos cómo está. Pero no está peor que ha estado en otras generaciones. Daniel, por ejemplo, fue un hombre que nos demostró que se puede ser fiel en el peor de los sitios y en el peor de las circunstancias. En Babilonia. Y Enoc también nos demuestra lo mismo. Así que no nos quejamos tanto. Bueno, sí, es que tú no, pero tú que no conoces
donde yo trabajo. Es que tú no conoces mis compañeros. Es que tú no conoces mis compañeros de clase. No lo sé. A lo mejor no los conozco. Pero estos hombres, toda esta lista, levantan las manos y pueden decir, se puede ser fiel. Se puede ser fiel. No importa dónde tú estés, no importa la situación, no importa el pecado y la maldad que haya a tu alrededor, se puede ser fiel. Y ellos son ejemplos para nosotros de que podemos ser fieles a Dios, sea donde estemos. Entonces, hermanos, terminando y como conclusión, caminar por fe es tomar decisiones. No es solamente un sentimiento, no, es un sentimiento que nos tiene que llevar, es una convicción interna que nos tiene que llevar a vivir de una manera diferente. Y nos tenemos que hacer algunas preguntas, nos tenemos que examinar y decir, bueno, ¿dónde está mi compromiso? ¿Con qué estoy yo comprometido? ¿Con quién estoy yo comprometido? Hermanos, vale la pena. Tenemos que creer esto, hermanos. Vale la pena vivir para Él. Incluso vale la pena morir por Él. Vale la pena. Abel murió de una manera violenta. Enoc no murió. El Señor se lo llevó. Vivieron dos experiencias totalmente diferentes. Y hermanos, unos se fueron de una manera, otros se fueron de otra. Y hermanos, la Biblia dice que va a haber una generación que no va a gustar la muerte. Cuando el Señor venga, Él se va a llevar a los suyos y esa generación no va a gustar la muerte. Y otros morirán. Pero hermanos, lo importante no es eso. Lo importante no es cómo nos vayamos de esta vida. Lo importante es cómo vivamos en esta vida. Eso es lo importante. Cómo hemos vivido en ella. Y si hemos puesto nuestra fe. Si hemos tenido fe y si hemos puesto nuestra fe en el lugar correcto. Porque no se trata simplemente de tener fe. Hay gente que tiene fe, como decíamos, y puedes tener fe en muchas cosas. Hasta los ateos tienen fe. Tienen fe en la no existencia de Dios. Pero lo importante es dónde tenemos nuestra fe. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si hemos creído, si somos cristianos, si somos de Cristo. Y si es así, hermanos, debemos considerar estas cosas. Debemos considerar a Abel y debemos preguntarnos, ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando cualquier cosa? ¿Le estamos dando lo que nos sobra? ¿Le estamos dando un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto lugar en nuestra vida? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Dónde te estás haciendo tesoro, hermano, hermana? ¿Dónde nos estamos haciendo tesoros? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis dones, mis recursos? Y no solamente qué le estoy dando. ¿Cómo? Hermano, y esto nos lleva a examinar nuestras intenciones, nos lleva a examinar nuestro corazón. Y debemos hacerlo, hermano. Creo que es saludable. Y creo que es algo que tenemos que hacer. Examinar estas cosas. ¿Qué le estoy dando y cómo lo estoy haciendo? Y de Enoc, bueno, nos tenemos que preguntar, hermanos, si nos llevamos esto para esta semana, para que meditemos, ¿estoy caminando con Dios o no? ¿Estoy tratando de caminar con Dios o lo que estoy haciendo es tratar de que Dios camine conmigo? ¿Estoy caminando con Dios? ¿Tengo comunión con Él? ¿Estoy de acuerdo con Dios? ¿Estoy de acuerdo con lo que dice su palabra? Y hermano, ¿estás de acuerdo con lo que dice su palabra? No es leer la Biblia y decir, sí, lo creo, está bien. Pero luego tú ves cómo te da la gana. Estar de acuerdo con lo que Él dice es, amén, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Estoy de acuerdo, Dios, Padre, estoy de acuerdo que eso es lo que yo necesito. Estoy de acuerdo que tengo que caminar así y voy a caminar así. Y ayúdame a caminar así. Eso es estar de acuerdo con su palabra. No es simplemente saber lo que Dios quiere, sino vivir y tratar de vivir como Dios quiere. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en ese proceso. ¿Estoy perseverando?
¿Soy una persona que persevera? ¿Que me mantengo firme? ¿O soy una persona que estoy ahí, a trancas y barrancas? Que voy y vengo, que me muevo por mis emociones. Si me levanto bien y estoy contento, gloria a Dios, aleluya. Pero si viene un problema, viene una dificultad, ya estoy quejándome contra Dios. Hermanos, perseveremos en confiar en el Señor. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y ahí tenemos, hermanos, ejemplos de hombres y mujeres como tú y como yo, que Dios nos lleva a considerar en esta mañana, no solamente para conocer de sus historias, sino para hacer correcciones en nuestras vidas. Como un modelo. ¿Y cómo está mi vida? ¿Estoy yo andando como andaron ellos? ¿Estoy haciendo como están haciendo ellos? Evidentemente nuestro primer modelo es el Señor. Pero a veces el Señor lo vemos como, es que el Señor es el Señor. Pero por eso la Biblia nos da también ejemplos de hombres y mujeres como tú y como yo. Para que no tengamos excusa de decir, no, pero es que es el Señor, es el Señor. No. Tú y yo estamos llamados a vivir y a caminar también de esa manera. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.